Ahora sí. Bienvenidos a los que están comenzando a unir a nuestra reunión. Eh, Mi nombre es Elvin Omar Hernández. Voy a apoyarlos en la clase de vectores y matrices, donde el titular es el ingeniero Walter García. Y en esta sesión, pues, daremos continuidad a los temas que él ha estado impartiendo en el transcurso de la semana. Esta es nuestra tercera sesión. Comenzaremos entonces por el tema de álgebra de matrices, pero antes de comprender esta parte de álgebra, pues necesito que observemos lo que vamos a operar en este caso, que son matrices. Entonces necesitamos saber qué es una matriz y cuál sería pues la forma que tuviese estos elementos matemáticos que llamamos matrices. Bueno, empecemos por decir que si nosotros tenemos m y n, dos números enteros positivos, ojo ahí con esa restricción, que sean enteros positivos, una matriz A de tamaño u orden m por n es un arreglo rectangular de m por n números distribuidos en un orden de m renglones y n columnas. A cada número de la matriz se le llama componente de la matriz, también se le puede llamar entrada. Permítanme, alguien se está intentando unir. Bien. Ahora, tenemos aquí un ejemplo un poco generalizado de lo que es pues una matriz. Vean que en este caso los renglones también se le conocen como filas. Entonces aquí lo que tenemos acá son las filas. Entonces esta sería mi primera fila, segunda fila y así sucesivamente. Hasta llegar, esta es mi fila número I. Continúo y llego hasta mi fila número M. También alguien más se está intentando unir. Bien, como íbamos mencionando, aquí tenemos nuestra primera fila, nuestra segunda fila y así sucesivamente hasta llegar a nuestra enésima fila. Igual tenemos columnas. Las columnas en este caso son las que están, permítanme nuevamente, las filas son las que están de modo horizontal. Bien. Como mencionaba, las filas son las que se encuentran horizontalmente, o sea, son las que están así, y las columnas pues son verticales. Entonces aquí estas son las columnas. 1, 2, llego aquí hasta la columna J y luego aquí llego hasta la columna N. Bien, entonces ahí tenemos lo que son las filas y las columnas. Ahora aquí podemos posicionar entre la intersección de filas y columnas, tenemos las entradas o elementos de la matriz. En este caso vean que la intersección de la fila 1 con la columna 1 forma, aquí podemos ubicar el elemento 1, 1, donde pues este nombre, noten que tiene que ver con el nombre que se le da a la matriz. A las matrices usualmente se les dan nombres con letras mayúsculas. Entonces aquí esta A, vean que es mayúscula y aquí las entradas es que se escriben pues en minúsculas. Esa es la notación que se utiliza para para las matrices. Permítanme, alguien más está intentando unir. Bien, continuemos entonces. Bueno, ya sabemos que las matrices tienen filas y columnas y bueno, ya con eso pasemos a esta parte de álgebra de matrices
y hablemos un poco de la suma de matrices. O sea, ¿cómo se define la suma de matrices? La suma de matrices se define de esta manera. Entonces vean que cuando yo tengo dos matrices, que habíamos mencionado que a las matrices se les asignan pues nombres con letras mayúsculas. Aquí cuando hablo de la suma estoy hablando de pues en este caso sumar cada componente que corresponde. En otras palabras, ya voy a abordar un ejemplo para ilustrar eso, pero aquí para que se pueda efectuar la suma, debe suceder que sus tamaños o dimensiones tienen que ser iguales. Por ejemplo, aquí tengo una matriz A, ¿y qué pasa con A? Pues resulta que A tiene m filas y n columnas. Para poder sumarla con otra matriz, por ejemplo B, esta también tiene que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Si no sucede esto, pues no se podría efectuar la operación de suma. Bueno, entonces esa es una de las condiciones necesarias para poder sumar dos matrices. Bien, ahora vamos a ilustrar esto con un ejemplo luego de ver la diferencia también. ¿Qué es la diferencia o la resta de matrices? Justamente la resta es parecida a la suma. Vean que lo que se hace simplemente es que el elemento que se está, en este caso, restando, sucederá que cada componente que está dentro de esta matriz se va a multiplicar por un menos o por un menos 1 y se le va a colocar un signo menos. Entonces, eso es lo que va a suceder. Así que vamos a ver un ejemplo para poder observar cuál sería pues la forma en que podríamos realizar la suma. Bueno, ubiquémonos aquí. Aquí tenemos dos matrices. Ahora, primer paso para saber si estas matrices se pueden sumar es verificar si estas pues tienen las mismas dimensiones. Entonces, observemos esto. Aquí noto que está la primera fila. Entonces aquí hay una fila. Luego aquí observo que está mi segunda fila. Segunda fila. Y por último, tercera fila. Hasta ahí todo bien. Luego ahora tenemos que verificar la cantidad de columnas. Y hay una columna, dos columnas, tres columnas. Siendo así, descubrimos que esta matriz es de orden o de dimensiones, en este caso 3 por 3 es su dimensión. Tiene tres filas y tres columnas. Luego de ello, observemos nuestra otra matriz, que es la matriz B. Esta matriz B también, para poder realizar la suma, tendría que tener el mismo tamaño que la matriz A. Así que vamos a contar aquí que hay una fila, luego hay una segunda fila y por último una tercera fila. Esto también, pues tenemos que hacerlo en las columnas. Tenemos que hacer este conteo. Permítanme, alguien se está intentando unir a la reunión. Ahí está. Bueno, como les iba mencionando, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer esa comprobación antes de poder iniciar, porque si no sucede que en este caso, el número de, bueno, la dimensión o el tamaño coincida, entonces no podremos realizar o efectuar la suma. Recuerden que esa es una de las condiciones que necesitamos. Bien, entonces venimos aquí y noten que acá tengo primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Qué concluyo entonces? Bueno, concluyo que aquí hay tres filas y tres columnas. Ahora voy a observar lo siguiente. Observo que aquí el tamaño coincide.
Entonces, ya que coinciden los tamaños, nosotros podemos concluir que efectivamente sí podemos efectuar la suma. Entonces, sí se puede hacer. Ah, bien, ahora viene el siguiente paso. ¿Cómo vamos a sumar estas dos matrices? ¿Cuál sería, pues, la forma en que podríamos sumar la matriz A con la matriz B? ¿Y cuál sería el resultado? Bueno, la respuesta es bien simple. Ustedes vienen y nos vamos a ubicar justamente en la posición. Por ejemplo, aquí tengo mi posición de la matriz. Bueno, de la matriz A, esta es la posición de la fila 1, columna 1. Y eso lo voy a tener que sumar con esta misma posición en la matriz B. O sea, fila 1, columna 1. Por ello, aquí observo que el primer elemento de A más B es la suma de 1 más 2. En otras palabras, pues se sigue la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que cuando yo tengo A más B, esto debería ser igual a sub ij más b sub ij. Entonces se suman los elementos que están pues en las filas y columnas correspondientes. En otras palabras, aquí el elemento 1, 1 de esta matriz se tiene que sumar con el elemento 1, 1 de esta matriz y se tienen que ubicar en el mismo lugar. En otras palabras, aquí vean que los ubico en el mismo lugar. Aquí están siempre en la posición 1, 1. Bueno, luego, permítanme, creo que alguien está intentando ingresar. Bien, continuemos. Ahora, tengo esta parte de acá, ¿verdad? Tengo la suma. Luego de poder sumar la primera entrada que tengo acá, entrada 1, 1, vamos con la siguiente. ¿Cómo le voy a hacer para hacer la siguiente suma? Pues justamente la misma mecánica. La mecánica es, pues, colocar aquí, identificar cuál es mi componente. En este caso es mi componente de la fila 1, columna 2. Y la voy a tener que sumar con fila 1, columna 2. Y las ubico justamente en esa misma posición. Fila 1, columna 2. Que es esta posición. Así efectúo acá la suma. Permítanme. ¿Quién se está intentando unir? Bueno, como les iba mencionando, aquí vamos a realizar esta operación. Luego vemos, notamos el patrón, que aquí el elemento de la fila 3, 1, 3, perdón, fila 1, columna 3, vamos a tener que sumarlo con el elemento de la fila 1, columna 3 de la siguiente matriz, o sea, de la matriz A con la matriz B, y vamos a ubicarlo justamente en esa misma posición aquí en esta suma, esta matriz. Bueno, análogamente vamos a estar realizando el mismo proceso, el mismo procedimiento para todos los demás elementos que tenemos en esta matriz. Permítanme, alguien más se está intentando unir. Bien, como les iba mencionando, el mismo proceso se va a seguir para los demás elementos. Se tienen que sumar pues los elementos que están en las posiciones correspondientes y aquí notamos que en este caso tienen que sumarse pues y vemos en la fila 2 columna 1 se tendría que sumar este de la fila 2 columna 1 y ubicarse siempre aquí en la misma posición para poder pues realizar esta suma. Así que vamos notando bueno, ese algoritmo, ese patrón que estamos siguiendo. Sumamos los elementos correspondientes y los ubicamos en
la fila y columna pues que corresponde. El elemento 1, 1 se suma con el elemento 1, 1 de esta otra matriz. El elemento 1, 1 de la matriz A se suma con el elemento 1, 1 de la matriz B y se ubican por supuesto en esa misma posición cuando estoy hablando de realizar la suma. Que ahí sería ese el proceso. Luego de poder realizar esta suma e identificar cuál es el patrón, pues veo 1 más 2 es 3. Luego de ello, menos 1 más 0 es menos 1. 0 menos 1 pues es menos 1 también. Bien, ¿por qué este menos 1? Pues eso se explica simplemente por la ley de los signos. Recuerden que cuando estoy acá haciendo esta suma de 0 más menos 1, también puedo, más por menos es menos, entonces me quedaría 0 menos 1, que es menos 1 al final. Y por eso es que acá el resultado es menos 1. Bien, entonces voy observando cuál es el patrón. Tengo que fijarme muy bien en la posición de cada elemento para poder efectuar la suma. Esa es la clave prácticamente. Observar la fórmula que tenemos aquí o la definición de suma que podemos observar. Luego de ello, pues pasamos a la otra definición, que sería la definición de diferencia o resta. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que observar bastante bien quién es la matriz que en este caso se está restando. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los elementos de esa matriz van a estar siendo multiplicados por un menos 1. Porque lo sé por la definición que tenemos de diferencia. Entonces vamos a ubicarnos aquí y vamos a recordar justamente esa definición que nosotros acabamos de mencionar. Esa definición que me dice o que me decía, pues lo siguiente es lo que me expresaba la definición. Me decía, cuando usted tenga a menos b, usted va a tener a sub i j más menos b sub i j. N por m, que es el tamaño. Nuevamente aquí lo mismo, ¿verdad? El mismo paso hay que seguir en el principio. Para que se pueda efectuar tanto la suma como la diferencia, se necesitan que ambas matrices sean del mismo tamaño. Por tanto, hay que comprobar la cantidad de filas y columnas que tenemos acá. Podemos observar que ese paso ya lo hicimos justamente para efectuar la suma. Observamos que tanto A como B tienen los mismos tamaños y por tanto también se va a poder efectuar lo que es la diferencia. Notar aquí que la diferencia se efectúa de esta manera, ¿verdad? Se le coloca un signo menos a la matriz que se está en este caso restando aquí. En este caso pues tendríamos que este 2, bueno, aquí tenemos la correspondencia, ¿verdad? Aquí hay un elemento 1, 1 que vamos a ubicar en la primera fila. Y luego vamos a sumar con un elemento menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la definición me dice que aquí hay que colocarle un signo menos. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos acá realizando como una multiplicación de este signo. Ah, bien, entonces venimos y colocamos un menos acá, menos 2. Luego, este sería el elemento 1, 1. Por eso aquí lo voy a colocar en color verde para indicar que este es mi elemento 1, 1. Este es mi elemento 1, 1. Y noten que lo obtuve en este caso, al elemento 1, 1 de A, restarle el elemento 1, 1 de B. Luego vamos a hacer lo mismo al elemento 1, 2 de A. Le vamos a restar el elemento 1, 2 de B y lo vamos a ubicar en la respectiva posición que, bueno, creo que tienen en dichas matrices. Entonces acá notamos que lo ubicamos en la posición siempre fila 1, columna 2. Bueno, el siguiente elemento es 0.
fila 1, columna 3 de A. Y vamos a restarle el elemento -1 de la fila 1, columna 3 de B. Bueno, aquí tenemos que ser conscientes que estamos frente a una multiplicación de signos. ¿Por qué? Porque el elemento en realidad se escribiría como, aquí lo vamos a escribir, se escribiría como 1 menos, perdón, 0, que es este de aquí, 0, menos, por este menos de la fórmula, estamos restando el elemento de la matriz B, el elemento 1, 3 de la matriz B, y aquí tenemos menos por menos, que es más, así me queda 0 más 1, y al final esto es 1. Bien, en realidad lo que nos interesa es esto, observar el por qué aquí lo escribimos como 0 más 1, que tiene que ver con la multiplicación de signos. Este menos nace de, bueno, estamos restando, ¿verdad? Y este -1 pues solamente es el valor que tiene esta entrada en la matriz. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien, entonces vean que no es difícil realizar este tipo de operaciones, que vamos a hacer lo siguiente. Luego de ello, de ubicarnos aquí en la matriz, ubicar la fila y la columna, ¿qué hay que hacer? Pues efectuar la suma. Esto se va a hacer, bueno, lo mismo, el mismo proceso se tiene que hacer para todos los demás elementos. Se tienen que identificar en qué posición están en sus respectivas matrices y luego efectuar esta operación que tenemos aquí, que en este caso es la diferencia. Bien, luego de hacer luego de ubicar esto en una nueva matriz, que es esta de acá, que es la resultante de realizar la diferencia, vamos a tener que, bueno, concretar estas operaciones. ¿Cuánto es 1 menos 2? Pues es -1, entonces se coloca aquí. ¿Cuánto es -1 menos 0? -1, se coloca aquí. ¿Cuánto es 0 más 1? 1 se coloca aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con el posicionamiento que le damos a las matrices. Aquí, perdón, a los elementos de la matriz. Son muy importantes las posiciones, así que tener mucho cuidado con esto. Mencionar también que en el caso de que nosotros tengamos esta diferencia al revés, eso quiere decir que en vez de A menos B tengamos por otro lado B menos A, ¿qué va a suceder? Bueno, la misma fórmula aplica, lo único que va a cambiar acá es, pues en este caso, que la posición se invertiría. Aquí sería B sub i j más menos A sub i j. Entonces se invierte la posición de los elementos y ¿qué va a suceder? Justamente el mismo proceso se tiene que hacer, ¿verdad? Realizar la comprobación de que las dimensiones son iguales y después de ello llegamos a efectuar la operación. Bien, entonces venimos y aquí ¿qué pasa? Pasa que vamos a tener que hacer la diferencia de B menos A. Bueno, entonces identificamos quién es B. El elemento 1, 1 de B es 2. Y al elemento 2 le tenemos que restar en esta ocasión el elemento 1, 1 de A. Entonces sería 2 menos 1. Aquí está, 2 menos 1. Bien, entonces vemos que se invierten las posiciones, ¿verdad? Ahora aquí 0 menos menos 1. Bueno, pero ya decíamos por ley de los signos que aquí me quedaría 0 más 1. Ya lo observamos en este ejemplo anterior. Luego me queda menos 1 menos 0. Bien. Entonces este elemento menos este que tenemos aquí, hay que colocar aquí. Y al efectuar las operaciones veo que 2 menos 1 es 1. Entonces lo ubico acá, donde corresponde. 0 más 1 es 1. Y menos 1 menos 0 es, permítanme aquí, cometí un error. Aquí es menos 1, ¿verdad? Y me equivoqué.
Entonces voy a corregir este pequeñito error. Aquí es -1. De ahí voy a corregir ahorita para que no se me olvide luego. Les envíe la presentación con ese error. Bien, ya se corrigió. Bien, chicos, ¿qué hay que notar aquí? Hay que notar lo siguiente. Yo solamente hice las operaciones en la primera fila por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y solamente quiero que entiendan cuál es el proceso que se está realizando. Luego de ello, voy notando si comparo estas dos matrices que efectuamos al final, estas dos operaciones que efectuamos al final, el resultado de esas dos operaciones son dos matrices que puedo observar son distintas. Por ejemplo, aquí tengo en la primera entrada, entrada 1, 1, tengo -1, mientras que en la entrada 1, 1 de la matriz que está aquí más abajo, tengo el elemento 1. Por lo tanto, puedo observar que en este caso, pues se da a conocer que si yo tengo A menos B, es totalmente distinto de B menos A. Entonces, esta es una verdad que nosotros tenemos. No necesariamente se cumple que A menos B es igual a B menos A. Hay ocasiones en las cuales sí vamos a tener la igualdad, pero en general no se cumple, ¿verdad? Luego de ello, pues esos casos que les menciono, donde sí se va a dar la igualdad, son casos especiales, ¿verdad? No son casos, pues, que se dan siempre. Pero sabemos otra cosa. Resulta que la suma de matrices sí es conmutativa. Eso quiere decir lo siguiente, que cuando yo tengo la matriz A más B, eso es como que tenga la matriz B más A. Entonces estas dos cosas las concluimos de este ejemplo. En primer lugar, que si yo tengo A menos B, esto es distinto de B menos A. O mejor dicho, no necesariamente son iguales. En cambio, cuando yo tengo dos matrices A y B que se puedan sumar, A más B es igual que B más A. Entonces ahí está la propiedad conmutativa para la suma. No, bueno, vamos a ilustrar con otro ejemplo, un ejemplo más sencillo para que nosotros podamos entender cómo es que se realiza esto. Bueno, supongamos que tengamos una matriz un poco más pequeña, ¿verdad? Para no hacer muy extenso el procedimiento. Tenemos una matriz A que tiene elementos 1, 2, 3, 1, por decir algo. Entonces tenemos esto aquí. Y tenemos otra matriz B donde observamos que los elementos aquí son los siguientes. Tenemos 0, 1 y acá pues podemos decir que tenemos -2 y 3. Bien, como siempre, lo primero que hay que hacer, bueno, hay que saber que nos pide el problema, ¿verdad? Encuentre A más B, A menos B y B menos A. Vamos con la solución. ¿Cuál sería la solución para este problema? Vamos con la solución, que sería la siguiente. Para A más B, tenemos la matriz A más B aquí. Vamos a ubicar aquí o a sustituir por su forma matricial. Entonces, estos son sus nombres, pero ubicaremos la forma matricial. Aquí es 1, 2, 3, 1. Sumada con, y acá tenemos
0, 1, menos 2 y 3. Ahora hay que sumar los elementos correspondientes. ¿Cuáles son esos? Pues 1 con 0 porque están en la posición 1, 1. Ah, bien. Antes de comenzar, pues se me olvidó hacer la comprobación, que en este caso a mí me parece que es un poquito obvia, pero siempre hay que comprobar si tienen la misma cantidad de filas y columnas, o en otras palabras, si son del mismo tamaño. Veo que aquí esto tiene una fila, dos filas, una columna, dos columnas. Igual acá tiene una fila, dos filas, una columna, dos columnas. Y por tanto puedo decir que sus tamaños serían, en este caso, para esta matriz, el tamaño es de 2 por 2. Para esta otra matriz también el tamaño sería de 2 por 2. Al saber que tenemos los mismos tamaños, eso significaría que podemos efectuar la suma efectivamente. Bien, ahora hay que colocar aquí las matrices y al realizar la suma, ¿qué vamos a observar? Pues hay que sumar los elementos correspondientes, ¿verdad? El elemento 1, 1 de A con el elemento 1, 1 de B. Así que hago lo siguiente, el elemento 1, 1 de A es 1, más el elemento 1, 1 de B que es 0. Luego el elemento 1, 1, 2 de A que es 2 más el elemento 1, 2 de B, que es 1. Luego de ello, el elemento 2, 1 de A, que es 3, más el elemento, en este caso, siempre 2, 1 de B, que es menos 2. Luego, el elemento 2, 2 de A, que es 1, más el elemento 2, 2 de B, que es 3. Bien, luego observo lo siguiente. Aquí me queda 1 más 0. Aquí me queda 2 más 1. Bueno, aquí por ley de los signos me quedaría 3 menos 2. ¿Por qué? Porque se multiplica más por menos, que es menos. Y luego 1 más 3. Al final realizo la suma y esto sería 1. 2 más 1 es 3. 3 menos 2 es 1. Y 1 más 3 es 4. Siendo así que la matriz resultante es esta que podemos observar aquí. Entonces, esta sería mi matriz resultante. Creo que alguien se está intentando unir, permítanme. Sí. Bien, como les iba mencionando, esta sería mi matriz resultante. Y bueno, ya tendría resuelta pues mi primera suma. Este sería el resultado. Ahora vamos con el otro, con la otra parte. Pero antes veamos una observación. ¿Cuál es la observación que vamos a notar? Bueno, la observación es la siguiente. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos, en caso contrario, la suma como, en vez de A más B, B más A? Entonces, si yo tengo B más A, ¿qué sucede? En este caso, pues sucederá lo siguiente. Cambiamos de ubicación aquí. Sería la matriz B iría de primera. Y en la segunda posición iría la matriz A. En este caso es 1, 2, 3, 1. Bueno, observo lo siguiente. Aquí sería los elementos correspondientes 1, 1 con 1, 1. Entonces, la suma de estos, 1, 2 con 1, 2. 2, 1 es menos 2 con, en este caso, 2, 1 de la otra matriz. Y el elemento 2, 2 de A, de B, perdón, más el elemento 2, 2 de A. Bien, luego esta suma sería igual a 0 más 1, 1, menos 2 más 3 es 1 también. Aquí es 3 y aquí es 4. Entonces, noto que efectivamente obtengo el mismo resultado. Por tanto, yo ya sé que las matrices, bueno, la suma de matrices es conmutativa. Eso quiere decir que si hago A más B o B más A, voy a obtener efectivamente lo mismo. Bien, vamos a realizar las otras operaciones que nos solicitan.
¿Cuáles son las otras operaciones? Pues tenemos en este caso la diferencia. Vamos a ver A menos B. ¿Quién es A? 1, 2, 3, 1. Le voy aquí y vamos a encontrar A menos B. Bien, ubicamos primero la matriz A. La matriz A, que está conformada por, en este caso, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Vamos a restarle la matriz B. La matriz B, que en este caso es, denme, 0, 1, menos 2, 3. 0, 1, menos 2, 3. Bien, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que hacer lo siguiente. Vamos aquí y vamos a restar los elementos correspondientes. Aquí en el elemento 1, 1 de A, lo ubicamos aquí y viene el signo menos, el elemento 1, 1 de B. Luego, el elemento 1, 2 de A, lo ubicamos aquí, porque este pues no tiene ningún signo. Y le restamos el elemento 1, 2 de B. Bueno, luego venimos y el elemento 2, 1 de A, que es este de aquí, le restamos este elemento de B. Así lo hacemos también para los últimos elementos, que es 2, 2 de A, le voy a restar el 2, 2 de B. Ah, bien, luego aquí observo por ley de los signos que me quedaría así. 1 menos 0 acá, 2 menos 1. Y aquí menos por menos da más, entonces sería 3 más 2. Por otro lado, aquí es 1 menos 3. Ahora sí, efectuamos la suma. ¿Y qué obtenemos? 1 menos 0 es 1, 2 menos 1 es 1, 3 más 2, 5. 1 menos 3 es menos 2. Y aquí pues estaría el resultado de, realizar esta diferencia. Entonces voy observando que es bien fácil, ¿verdad? Solamente es pues restar los elementos que corresponden, ¿verdad? A la fila y columna. Una pregunta. Sí, sí. Usted tiene ahí 3 más 2 y no está solo restando. No, el detalle acá, buena pregunta, ¿verdad? Es que utilizamos la ley de los signos. Aquí lo vamos a colocar como una observación, aquí aparte. La observación es la siguiente. Aquí por la fórmula o por la forma que tenemos que 3 menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede lo siguiente, si me voy a hacer esa operación, tengo 3 menos 2. Ahora, esto sería igual a lo siguiente. Como estoy utilizando acá, bueno, estoy multiplicando este signo, lo multiplico y resulta que menos por menos da como resultado a más. Así que acá menos por menos da más y eso sería 3 más 2, que al final sería 5. ¿Esto debido a qué? Debido a la ley de los signos, que me dice lo siguiente. La ley de los signos me dice que si yo multiplico los signos más por más, eso me va a dar como resultado más. Si multiplico menos por menos, eso me va a dar también como resultado más. Ahora, si yo multiplico signos contrarios, ya sea más por menos o menos por más, el resultado va a ser menos. Entonces aquí estoy multiplicando signos contrarios y el resultado vean que es menos. Así que esta es la ley de los signos. Por eso esta es la que consideramos. Tenemos qué caso. Tenemos el caso de menos por menos. Menos por menos es igual a más. Así que eso explica por qué aquí el signo cambia a ser positivo. Y ese sería el motivo por el cual tenemos esta expresión aquí. Porque eso es que pasamos de 3 menos 2 a 3 más 2. Y ahí pues está el resultado que es 5 debido a ley de los signos. Entonces, aquí también aplica la ley de los signos a cada operación que estamos realizando.
hay que tomarlo en cuenta y considerarlo. No hay que olvidarse de ello. Bueno, ahora vamos con la siguiente operación que estábamos pidiendo, que estábamos solicitando. Teníamos acá a menos b y teníamos solicitado realizar b menos a ahora. Entonces vamos a realizar b menos a en esta ocasión. Vamos a ubicar aquí la matriz B. ¿Quién es B? Pues hagamos memoria de ello. Vamos aquí, B es 0, 1, menos 2, 3. Bueno, entonces me ubico acá y ya sé que es 0, 1, menos 2, 3. Aquí le voy a restar la matriz A, que es, en este caso, vamos a revisar quién es A. 1, 2, 3, 1. Bien, ahora sí. Venimos y vamos a utilizar pues el algoritmo, la fórmula que conocemos. Aquí sería ubicar siempre los elementos que corresponden entre sí. El elemento 1, 1 de B le voy a restar signo menos elemento 1, 1 de A. Luego el elemento 1, 2 de B le voy a restar el elemento 1, 2 de A. Noten que aquí importa la posición, ¿verdad? Importa bastante. Así que hay que tener en cuenta en qué posición estás. O sea, aquí no es como que A menos B es igual a B más menos A. No, hay que tener en cuenta dónde está ubicada A y dónde está ubicada B, porque aquí el resultado pues va a ser completamente distinto dependiendo de la posición que al que teníamos en la suma. Pero aquí esto no es conmutativo. Bueno, aquí veo que tengo 3 menos 1 y el resultado es acá. 0 menos 1 es menos 1. 1 menos 2 es menos 1. Menos 2 menos 3 es menos 5. Y 3 menos 1 es 2. Bien, les decía que el resultado no era conmutativo en el siguiente sentido. No es lo mismo tener b menos a que a menos b. Pero en realidad esto se puede conmutar de la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes pueden tener lo siguiente. Pueden tener este resultado aquí y notar que si ustedes tienen, por ejemplo, menos a más b, sí van a llegar al mismo resultado. Sí van a llegar al mismo resultado, pero esta es una parte que no hemos explicado, que es la multiplicación por un escalar. Bueno, de hecho el ingeniero Walter sí lo hizo, entonces me voy a aprovechar de que él ya explicó esa parte para poder hacer la siguiente observación. Sí, la diferencia sí es conmutativa, pero si la hacemos en el siguiente sentido. Por ejemplo, si nosotros estamos considerando, en nuestro caso, y voy a hacer la observación, bueno, este sería el resultado. Noten que es un resultado completamente distinto de efectuar la otra operación que era a menos b. Bueno, ahora, con uno de los elementos que sea distinto, ya la matriz es diferente. Para que haya igualdad entre matrices, tienen que ser cada elemento correspondiente tiene que ser igual. En este caso no hay igualdad, ¿verdad? Porque noten que aquí por un lado me da menos 1 como la entrada 1, 1 y acá me da 1 como la entrada 1, 1. Con esa pequeñita diferencia ya no son iguales. Con un elemento que no sea igual entre las matrices, pues ya se puede decir que no hay igualdad. Caso contrario de esta suma, ¿verdad? Vean que en este caso nosotros tenemos que cada elemento es igual. El elemento 1, 1 acá es 1, aquí también es 1. El elemento 2, 1 aquí es 1, aquí también. Aquí este elemento es 3, aquí también es igual 3 y aquí es 4, también es igual 4. Entonces aquí sí se cumple la igualdad de matrices porque cada elemento
bueno, cada elemento correspondiente, el 1, 1 con el 1, 1 de la otra matriz son iguales. El 1, 2, el 1, 2 de la otra matriz idénticos, igual para los demás. Bueno, entonces ahora veamos cuál es la observación que queremos hacer en este ejercicio que podemos observar aquí. La observación que deseamos hacer es la siguiente. Resulta que si ustedes tienen menos a más b, o sea, cambiamos de posición aquí, recordando que cuando no tiene un signo aquí, esta matriz significa que, bueno, que es positiva, ¿verdad? Que no está siendo multiplicada por ningún signo menos, ni por ninguna constante o escalar. Entonces aquí prácticamente esta expresión yo la puedo escribir o darle vuelta de esta manera. Puedo escribir como menos a más b. La puedo escribir de esta forma y voy a observar que, eh, bueno, ubico menos a aquí. Menos a, bueno, menos a es, en este caso, 1, 2, 3, 1, más b. ¿B quién es? B es 0, 1, menos 2, 3. Ah, bien. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Resulta que por la regla de la multiplicación en este caso, un escalar por una matriz, este menos se multiplica por cada elemento que tengo en la matriz. Entonces, este sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Este menos se va a multiplicar por cada entrada, por cada elemento que está dentro de la matriz. Igual, si acá fuera un menos 2, también se realizaría lo mismo, ¿verdad? Se multiplicaría por un menos 2 cada elemento que está dentro de la matriz. Ahora sí, vean que me queda una suma aquí. ¿Y qué pasa con esta suma? Pues resulta que esto sería menos 1 más 0, luego menos 2 más 1, menos 3 más menos 2, luego menos 1 más 3. Bien, luego eso sería aquí como resultado, menos 1 más 0 es menos 1, menos 2 más 1 es menos 1, menos 3 más menos 2 por ley de los signos, más por menos es menos, entonces me quedaría menos 3 menos 2 que es menos 5. Y luego menos 1 más 3 que es 2. Entonces veo que obtengo el mismo resultado. Así que sí, muchachos, la diferencia es conmutativa en el sentido de que yo puedo cambiar de posición acá, pero ojo acá con la conmutatividad, ¿verdad? No vayan a confundir de que porque yo puedo hacer esto, de cambiar de posición aquí menos a más b. Aquí cambio la posición, pero vean que el signo sigue acompañando a la matriz A. Esto no es igual a esto que tengo aquí. Estas son dos cosas distintas. En el último número no quedaría negativo. El 2. El último, este. El menos 1 más 3. Ah, no porque, mire, tengo, bueno, pongámoslo así. Tengo tres lempiras y debo uno. Lo pago, ¿cuánto me quedan? Me quedan dos, ¿verdad? Entonces, tengo menos 1 más 3 es 2. Ahora, si tenemos problemas con eso, también podemos utilizar o auxiliarnos de la calculadora. Ahí no hay ningún problema. Tengo menos 1 más 3 igual a 2. Entonces, menos 1 más 3 igual a 2. Véanlo así. Debo un lempira y pago y tengo 3, pago esa deuda y me sobrarían 2. Entonces ahí el resultado es 2. Lick, ahí entra como lo del el mayor valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto. O em, sea, como el 3 tiene el mayor valor absoluto, por eso quedaría positivo también, el 2. sí, sí. Como el 3 es mayor que menos 1,
Y eso se puede ver también cuando ustedes en 110, por ejemplo, vieron la relación de orden. ¿Cómo sé cuando un número es mayor que otro? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Ustedes vienen y se ubican en la recta numérica. Permítanme, voy a dibujar acá una recta numérica para que ustedes puedan observar. Y cuando nos ubicamos en esta recta numérica, ¿qué va a suceder? Bueno, sucede lo siguiente. Cualquier punto que ustedes ubiquen en la recta numérica, el que esté a la derecha de este va a ser mayor que él. Y el que esté a la izquierda va a ser menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos considerando lo siguiente. Estamos considerando un punto que en este caso es, permítanme, voy a usar otro color. En este caso estoy considerando menos 1. Menos 1, como dijimos. Ahí sigue 0, 1, 2 y 3. Entonces el número que va a dominar aquí va a ser 3. ¿Por qué va a dominar? Porque está a la derecha de menos 1. Entonces este número es mucho más grande. Vean, es mayor que menos 1. Y domina pues por la relación de orden, ¿verdad? Veamos que este como está a la derecha es mayor y este como está a la izquierda es menor. Este número también sería mayor. Este sería mayor que menos 1 y este también mayor que menos 1 y con mucha más razón este por propiedad transitiva, ¿verdad? Porque este es mayor que todos los que están aquí atrás. Bueno chicos, esta pues sería la operación de suma que podemos efectuar. Obviamente hay matrices mucho más grandes y mucho más complejas, pero lo que me interesa es que ustedes conozcan cuál es la mecánica del asunto. Las entradas de las matrices no solamente pueden ser números enteros, también pueden ser otro tipo de números como números racionales o irracionales inclusive. Así que podríamos tener raíces como la raíz de 2, raíz de 3, dentro de las entradas de cada una de estas matrices. Así que no se limitan justamente a estas cantidades, sino que pueden haber cantidades mucho más diversas. Inclusive hay matrices que están compuestas por números complejos. Más sin embargo, el objetivo de la clase no es abordar ese tipo de objetos matemáticos que son matrices compuestas o cuyas entradas son números complejos, sino más bien pues cuyas entradas sean números reales. Bueno, aquí tenemos la observación que acabamos de mencionar, que la suma es conmutativa más la diferencia, pues en este caso a menos b es distinto de b menos a, siendo conscientes también que la diferencia también va a ser conmutativa, no confundiendo aquí pues la parte del signo, ¿verdad? O sea, el signo siempre acompaña a la matriz que estamos tomando como, pues, en este caso, la matriz que va a quitar sus elementos, la matriz que resta, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bueno, vamos con la siguiente definición y creo que, bueno, esta definición ya la vieron con el ingeniero Walter, ¿verdad? Que es la de la traspuesta. Antes de abordar este ejemplo, terminemos aclarando lo que es la traspuesta. Vamos a observar un ejemplo de traspuesta. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, para no confundirnos, vamos a usar otra letra, porque ya tengo matriz A y matriz B en las diapositivas anteriores. Aquí voy a utilizar una matriz C. Esta matriz C bueno, la voy a hacer así. Tengo elementos 1, 2, 3 y acá el elemento 1, 2, 4, por ejemplo. Bueno, voy a pedir encuentre C traspuesta, que se denota por la siguiente pues expresión. Se pone siempre la matriz C o se escribe la matriz C con una T como exponente. Esto significa que estamos considerando la matriz traspuesta de C. Bueno, ¿cómo encontramos la matriz traspuesta? Primero ubiquémonos aquí.
Identifiquemos de cuál es el tamaño de la matriz. Tenemos una matriz de 3 filas por, en este caso, 2 columnas. Bueno, entonces aquí sería una matriz de 3 filas por 2 columnas. Bueno, ya con eso pues tenemos por lo menos el tamaño de la matriz, ya lo identificamos. Vamos con la solución. ¿Cómo solucionaríamos este problema? La solución, ¿cómo se efectuaría? Pues lo que pasa aquí de la definición de matriz traspuesta, sucede que las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas. En otras palabras, cambiamos de posición. Por ejemplo, vamos a ver. C traspuesta en este caso sería una matriz de 2 por 3, o sea, sería al revés. En vez de 3 por 2 sería de 2 por 3. ¿Y qué pasaría acá? Esta es la fila, la primera fila de C. Entonces, para C traspuesta, esta sería su primer columna. Entonces, ubiquemos acá. 1, 0. Esta sería primera columna. Vean, 1, 0. Se me transformó en columna esto. Esta sería mi segunda columna. 2, 2. Y esta sería mi tercer columna. 3, 4. Entonces noten que aquí las que eran filas me pasaron a ser columnas. Y esa es la diferencia. Aquí teníamos esta fila y me pasó a ser columna. Luego acá tenía esta otra fila y me pasó a ser columna. Bueno, entonces lo que pasa aquí es que obtenemos esta matriz y esta sería C traspuesta, donde vemos que o observamos la dimensión o el tamaño va a ser en esta ocasión de 2 filas por 3 columnas. Entonces cambia completamente, ¿verdad? Vean que las filas pasan a ser columnas. O dicho de otra manera también, como se puede ver, es que esta columna pasa a ser la primera fila. Vean que aquí 1, 2, 3. Aquí pasó a ser fila 1, 2, 3. Lo pueden ver desde esa perspectiva, ¿verdad? Pueden ver, bueno, esta es la primera fila aquí, entonces aquí me va a pasar como columna. Segunda fila, aquí me pasa como columna. Tercera fila me pasa como columna. O también pueden decir, bueno, esta es la primera columna, entonces aquí se me va a transformar en la primera fila. Entonces veo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí esta es la segunda columna, entonces aquí me va a ser la segunda fila. 0, 2, 4, 0, 2, 4. Bien, entonces yo creo que con esto queda claro. Si no tienen dudas con respecto a esto de lo que es la traspuesta, muchachos. Bien, chicos, como pueden ver, ya se nos terminó el tiempo. Lamentablemente, pues hasta aquí podemos llegar el día de hoy, pero continuaremos con la clase mañana. Y que, pues antes de retirarnos,